Bien chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y hoy día vamos a continuar hablando un poco sobre el virreinato. Bien, las clases anteriores habíamos hablado sobre la organización política del virreinato, ¿no? Habíamos hablado sobre las principales instituciones metropolitanas, luego las instituciones virreinales y hoy nos toca hablar sobre la organización social del virreinato, el bloque o parte uno. Vamos a ver cómo se dio la organización social durante esta etapa del virreinato. Bien, bueno chicos, cuando los españoles llegan en el año 1532 e invaden el Tahuantinsuyo, destrozan o destruyen todo tipo de organización social que tenía la sociedad andina, ¿no? Acaban con todo ello y intentan fomentar o incorporar una nueva forma de organización social que sería más jerarquizada y estratificada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada individuo pertenecía a un determinado grupo social, o sea, era una organización social muy rígida. Bien, ahora vamos a ver un poco esto. Como les decía, desde la llegada de los españoles, establecen una sociedad jerarquizada y estratificada, ¿no? ¿Cómo era esto? La sociedad colonial se va a clasificar en tres tipos. Tenemos en la parte étnica, ¿no? En la parte étnica se va a dividir a la población de acuerdo a su color de piel, blancos, indios, negros, ¿no? Y las castas que más adelante se formarán. Entonces, en lo que es en la formación o en la clasificación étnica, se dividía a los individuos de acuerdo a su color de piel. Bien, en la organización social, existían tres clases sociales bien demarcadas. Estaba la aristocracia, los plebeyos y la población esclavizadas, ¿no? Entonces, tenemos a la aristocracia, a los plebeyos y a la población esclavizada en la clasificación social. Y en la clasificación jurídica vamos a tener que se van a desarrollar dos categorías, la República de Españoles y la República de Indios. ¿Cómo era esto? En un momento lo vamos a pasar a explicar adecuadamente. Bien, entonces chicos, no se olviden. La sociedad colonial tuvo tres clasificaciones. Étnica, porque los clasificaron de acuerdo al color de piel. Social, los clasificaron de acuerdo a tres tipos de clases sociales. Aristocracia, plebeyos, esclavos. Y jurídico, hubieron dos categorías dentro de lo jurídico. La República de Españoles y la República de Indios. Bien. Ahora, en cuanto a las características de la sociedad colonial, ¿cuál era esa característica? Chicos, cuando los españoles llegan acá al Tahuantinsuyo, al Perú, ellos buscaban mantener la pureza de raza, ¿no? Buscaban tener esa pureza de raza de no mezclarse con los indígenas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pureza de raza, se dio también la división social, ¿bien? Ahora, esta pureza de raza que ellos querían mantener, evitar a toda costa que los peninsulares, los españoles, se mezclaran con los indígenas del Tahuantinsuyo, al final no se dio. Por múltiples razones no se dio y surgió lo que era el mestizaje, ¿no? La mezcla de razas que se da durante la invasión al Tahuantinsuyo. Va a haber una mezcla de razas que fue inevitable para ellos dejar que se diera, ¿no? De esta mezcla de razas surgen los grupos llamados castas. Van a surgir las castas que más adelante vamos a hablar porque hubieron muchas castas que se venía a denominar casta a la mezcla de dos tipos raciales, ¿no? A la mezcla de un blanco con un negro, de un negro con un indio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas mezclas raciales, se daba el mestizaje. A ellos se le llamaba las castas. Después también, otra de las características de la sociedad colonial era la discriminación racial, que también se la llamaba la pigmentocracia. Durante esta etapa, como les digo, cada quien pertenecía a un grupo social de acuerdo al color de su piel. Y según el color de su piel eran aceptados o no, ¿no? Y acá vamos a ver que el color
superior para ellos, ¿no? La raza superior va a ser la raza blanca, que ellos van a tener todas las ventajas, van a tener muchas consideraciones y van a crecer superiores a las demás razas, ¿no? Entonces se da una gran discriminación racial. Después tenemos la movilidad social. En la organización social de los españoles, se buscaba una inamovilidad, que quiere decir que ningún individuo podía salir de su estrato social. Si eras esclavo, tenías que quedar esclavo. Si eras de la clase media, tenías que estar en la clase media, no podías subir de clase social. En teoría era así, pero en la realidad no se dio, ¿no? Porque habían elementos que te permitían subir de clase social como bajar también. Dentro de esos elementos estaba la riqueza. Si tú tenías mucha riqueza, así no pertenecieras a la nobleza, podías escalar en la clase social, ¿no? Las familias, ¿no? Las familias, que era un factor muy importante, ubicarse a escalones superiores de la sociedad colonial, ¿no? Entonces, por esta razón era que cuando se juntaban las familias, buscaban que sean familias nobles, distinguidas, para subir escalafones en la sociedad, ¿no? Entonces, no había una inmovilidad social, ¿no? Sí podía subirse o escalarse en la organización social en esta etapa de la historia. Bien. Bueno, chicos, hace un momento les hice mención que en lo jurídico, en la clasificación jurídica, hubieron dos categorías, la República de Indios y la República de Españoles. Vamos a hablar un poco de la República de Españoles. Bien. Ahora, a este grupo de la República de Españoles van a pertenecer los peninsulares o chaperones, o chapetones, perdón, y los criollos, ¿no? Empecemos hablando un poco de los peninsulares. Los peninsulares, chicos, venían a ser los pobladores que venían a América, pero habían nacido en España. Todos aquellos que nacieron en España y luego emigraron hacia América pertenecían a la República de Españoles, ¿no? Estos hombres que venían de España, ¿no? Venían con afanes de volverse ricos, de buscar nuevas oportunidades, ¿no? De conseguir una encomienda. Se recuerdan que por esta época se daba encomiendas a los personajes más ilustres, a las buenas familias. Entonces, buscaban o venían buscando lograr obtener una encomienda o descubrir alguna riqueza, ¿no? Entonces, venían buscando fama y fortuna, en pocas palabras. Bien. Este grupo, chicos, que obviamente eran de raza blanca, para ellos la raza superior, ¿no? Y por pertenecer a la península, a España, ¿no? Y pertenecer a la República de Españoles, gozaban de muchos privilegios, ¿no? Como qué privilegios, por ejemplo, ocupar cargos públicos dentro del virreinato, ¿no? Podían ocupar cargos dentro de las auditorías, de las audiencias, ¿no? Entonces, eso era las ventajas que ellos tenían. Y este grupo definitivamente era un grupo reducido en comparación a la población indígena, que eran mayor cantidad, ¿no? Pero a pesar que este grupo era muy reducido, era el grupo que era dominante. El sector dominante era este pequeño grupo de la República de Españoles, supuestamente y simplemente porque se creían ser de raza superior. Bien. Continuemos, chicos. Ahora bien, estos hombres, como pertenecían a la República de Españoles y eran venidos de la península, tenían esos privilegios, ¿no? Podían obtener encomiendas, podían tener cargos de funcionarios públicos, ¿correcto? Entonces, esas eran las ventajas que tenían. Ahora, ¿cómo llegaban estos españoles a América? Bueno, la misma corona española incentivó mucho la migración de pobladores de España hacia América, ¿no? Entonces, todos los que deseaban viajar a América desde España tenían que solicitar un permiso especial a la Casa de Contratación de Sevilla. Bien, pero no cualquier individuo podía viajar. Tenía que presentar una serie de documentos sobre sus orígenes, ¿no?
debían demostrar, por ejemplo, que no eran judíos, porque en esta etapa los judíos eran personas muy mal vistas por la misma religión católica, ¿no? Que profesaban los españoles. Tenían que demostrar que no eran judíos convertidos recientemente al catolicismo también, ¿no? Y también, sobre todo, la corona trató de evitar en gran medida que criminales llegasen a América. Solamente se les daba permisos para viajar a América a familias de buen proceder, ¿no? A personas honradas, colonos honrados. No dejaban o trataban de evitar en gran medida que delincuentes llegaran a América. Bien, entonces esa era la forma en cómo la corona incentivó a los españoles para que colonizaran América, ¿no? Y la Casa de Sevilla, perdón, la Casa de Contratación de Sevilla era la que se encargaba de dar los permisos a estos colonos para que viajen a América. Bien, bien, chicos, entonces esos fueron los chapetones o peninsulares. Ahora, los criollos también pertenecían a la República de Españoles, pero ¿quiénes eran estos criollos, chicos? Estos criollos venían a ser los hijos de españoles nacidos en América, ¿no? Entonces, los españoles que llegaron de la península ibérica acá a América tuvieron hijos, y esos hijos que nacieron en América se les llamó criollos. Estos criollos también en ciertas medidas tenían los mismos beneficios que los chapetones o peninsulares. También tenían accesos a cargos públicos, a obtener haciendas o encomiendas, ¿no? A tener sus obrajes, que eran unas como especie de empresas donde eh, tejían, cosían telares, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar con estos criollos, chicos? Más o menos va a haber unos ciertos roces, van a iniciar entre los criollos y los peninsulares, ¿no? Y estos roces, estos problemas entre ellos, estas diferencias, se van a acentuar o se van a volver más fuertes en el siglo XVIII, ¿no? Cuando se aplican las reformas borbónicas, cuando se da el cambio de dinastía y los Habsburgos salen y los Borbones toman la corona de España. Los Borbones van a realizar una serie de cambios administrativos en el virreinato. Y entre esos cambios estuvo el sacar a los criollos de todos los cargos públicos y no permitirles entrar a los criollos a estos cargos públicos. Entonces, eso va a ser el quiebre total entre los peninsulares y los criollos. Va a haber un enfrentamiento entre los criollos y los peninsulares, ¿no? Y esto va a generar que en un momento dado los criollos hablen de que ellos tenían más derecho a gobernar América por haber nacido en América. O sea, aquí es donde empiezan a nacer los primeros, las primeras semillas de emancipación, porque precisamente los criollos van a ser los que más adelante impulsen la independencia de todos los países de América, ¿no? Entonces, por esa razón, ya empieza a surgir en esta etapa la semilla de emancipación de América. Bien, bueno, pero estos criollos chicos de todas maneras llegaron a ser encomenderos, hacendados, panaderos, tenían obrajes, ¿no? Tuvieron también ciertos beneficios, pero sí llegaron a tener una gran disputa contra los peninsulares. Bien, chicos, entonces, de esta manera es como se estaba organizando la sociedad virreinal, ¿no? La siguiente clase vamos a hablar un poco más sobre la organización social del virreinato y hablaremos ahí sobre las castas y las mezclas raciales. Bien, chicos, espero que me hayan podido entender, ¿ya? Acá les estoy dejando la tarea, van a desarrollar las páginas 281 a 284 y van a sustentar las preguntas 1, 4, 7 y 10 de las páginas 282 y 283. Asimismo, tienen que dibujar o pegar el tema en el cuaderno. No se olviden, chicos, que todo el tema, toda la clase tiene que estar en el cuaderno copiada. ¿Bien? Las preguntas de sustentación, como siempre, la copian en el cuaderno y solamente 3 o 4 renglones para sustentar las respuestas de cada pregunta. Bien, chicos, como siempre, cualquier duda o consulta que haya, las vamos a estar desarrollando en la asesoría. Bien, bueno, eso es todo por la clase de hoy. Nos estamos comunicando en la siguiente clase, chicos.